Espero estén todos bien. Vamos a continuar con el tema de la forma que estuvimos viendo la semana pasada, desde que el niño empieza a hacer garabatos, que nosotros podemos analizar tanto el color como el espacio que ocupa, como la forma que puede ser recta o curva, acaba haciendo simulacros de escritura que todavía no sabe, va haciendo, dibuja las cosas, letras, las cuales imita, cada vez va haciendo dibujos un poquito más completos, acaba dibujando letras que no tienen una intención todavía, no significa nada, simplemente que está copiando las letras. Luego vemos el lugar que ocupa, vemos mucho espacio en blanco en la hoja. Entonces, el niño pasa del garabato, pasa al dibujo, dibuja lo que ve, ya sean cosas o letras, luego va aprendiendo las letras que tienen un significado, va adquiriendo el hábito, que es el movimiento imitador consciente, y a los 10 años se calcula que ya tiene la automatización, es decir, ya deja de pensar en la forma de las letras para expresar lo que siente por medio de la escritura. Y a los 13 años se considera que está fijado el hábito motor escritural, y en la adolescencia va a empezar a hacer cambios en la estructura de las letras de acuerdo a su personalidad. Es decir, que la evolución es constante en la escritura. Nosotros en la forma tenemos tres subaspectos: enlaces, ejecución y estética. Enlaces es la manera de unir unas letras con las otras, y el que nosotros vamos a estudiar ahora seguidamente va a ser el coligamento, que es el que nosotros vemos. Luego está enlaces inmateriales, que son los que se hacen en el aire, y los enlaces originales, que los vamos a ver un poquito más adelante. Los inmateriales y originales los vamos a ver un poquito más adelante. Con respecto a la ejecución, que es la estructura que tiene la letra, es según el modelo caligráfico, según la forma, se utiliza más curvas o ángulos, según la sencillez o complicación de la escritura, y luego el otro subaspecto de la forma es la estética o nivel de forma, que muchas veces ya la he nombrado, porque tiene que ver con el ambiente gráfico, determinando si es positivo o negativo. ¿Qué nos indica la forma? ¿Cómo está formada la personalidad, justamente? El carácter, de acuerdo al grado de cultura, el temperamento, porque el temperamento sabemos que es innato, que no se puede cambiar, pero se puede modelar. Eso vamos a ver si hago algún video con respecto a los temperamentos, porque eso lo vemos en la escritura. Son 4: bilioso, nervioso, linfático y sanguíneo. Eso lo vemos en la escritura también, tiene sus características. Luego vemos la inteligencia, el desarrollo de la inteligencia, si se adapta a los convencionalismos y la capacidad creativa que tiene el sujeto de acuerdo a su grado de libertad interior, y las cualidades morales. Todo eso lo vemos en los tres subaspectos que yo nombré hace un momento. Estos ejemplos son de la escritura caligráfica de su momento, hace muchos años, donde hacían bastante ornamentación a las letras mayúsculas. Luego se ha ido modificando, se le fueron quitando tantos adornos, pero bueno, en la escritura lo que vemos, aunque sea caligráfica, que hay determinados adornos que aparecen. Con respecto a la escritura caligráfica, hay que tener en cuenta que es la que se le enseña a los niños, se le tiene que enseñar a los niños, porque después los niños pueden hacer, cuando ya saben bien escribir y tienen la automatización de la escritura, ya van haciendo ellos mismos, de acuerdo a su personalidad, las modificaciones. Tenemos que tener en cuenta
que el módulo de los niños no es igual al de los adultos. Nosotros en el retrato psicológico de los adultos lo podemos hacer bastante profundo, pero en los niños no, porque no nos da tantos datos, nos da tendencias y tiene semejanzas los módulos, pero en las interpretaciones tampoco no tienen el valor positivo o negativo del ambiente gráfico como se hace en los adultos. Tenemos que tener en cuenta que la grafología infantil la vamos a enseñar luego que veamos la de adultos, porque tenemos que tener primero la base de adultos y después vamos a ver la de niños en sus diferentes etapas. La escritura caligráfica en general la pueden hacer personas que se dediquen a la educación, donde los niños tienen que copiar a la maestra. Entonces, a veces hay maestras incluso que tienen dos tipos de escritura, una personal y otra para enseñarle a los niños. Y en ese caso, cuando la maestra escribe, por eso hay que saber las profesiones, es como una especie de formación profesional. Entonces, lo que vamos a analizar seguidamente van a ser el coligamento. El coligamento era la forma de unir una letra con la otra. Ahora les voy a enseñar todos los tipos de coligamento, que se toma la letra M y N minúsculas y la unión de las mayúsculas con las minúsculas principalmente. Lo que nos indica el coligamento es la forma de adaptación al medio, si le es fácil, si le es difícil o si utiliza la huida o la fuga. Eso lo vamos a ver cuando vaya explicando cada uno de los coligamentos. Lo principal que tienen que saber es que lo que nos indica es la adaptación de la persona. El modelo caligráfico que se le enseña al niño es el arco. Acá tenemos arco, arco buclado, está abierto por abajo, cerrado por arriba, por eso decimos que encubre el arco. La guirnalda es abierta hacia arriba y acá tenemos una guirnalda buclada. Con respecto a los derivados de la curva, que son los que estamos viendo, tenemos el bucle, el ondulado, el filiforme. Esto lo voy a ir explicando a través de los videos cuando vamos viendo los ejemplos. El ángulo y derivados también de la recta tenemos los cuadros. Los cuadros, estos en realidad yo no tengo ningún ejemplo para enseñarles, simplemente les voy a dar la interpretación que dan todos los autores. Y luego tenemos el coligamento mixto, donde vemos una mezcla de coligamentos que en realidad lo normal que se suelen usar son dos, así que cuando es mixto son más de dos coligamentos. Y acá vamos a comenzar con el primero. Una cosa que le quería decir, que los alemanes en general, por ejemplo, hacen más coligamento anguloso y en arco. Los latinos hacen más coligamento en guirnaldas y en arcos. Eso después vamos a ver las interpretaciones. Vamos a empezar con el coligamento en arco. Dijimos que es cerrado por arriba. ¿Ven? Está cerrado por arriba y no tiene otros coligamentos, son todos en arco. Es muy importante el ambiente gráfico. Acá tenemos arco, también otro arco. Es abierto pero por abajo, es decir, que tapa, que cubre. El niño es el coligamento que aprende, así que después en la adolescencia seguramente puede llegar a hacer otro coligamento, o antes, eso depende del niño, ¿no? La interpretación es introversión,
que hay una actitud que ya es más pensada, más calculada, no es una actitud espontánea y natural la del arco, porque se esconde, utiliza la cautela, encubre, es prudente, tiene corrección de modales, tiene disciplina en el trabajo, pero hay una desconfianza defensiva, rodea de misterios aspectos de la vida privada, quiere que lo respeten y lo consideren tanto social como profesionalmente. Cuando es toda la escritura en arcos, tiene que ver con un cierto grado de ocultamiento y tiene la tendencia a dar más importancia a las apariencias que al fondo de los hechos, porque quiere demostrar como una cierta superioridad. Si el ambiente gráfico es en negativo, puede haber una habilidad para fingir y disimular y su comportamiento puede llegar a ser inauténtico. Claro que siempre todas estas interpretaciones, especialmente, digamos, las negativas, hay que analizarla con el resto de todos los aspectos gráficos, porque tendrían que coincidir. Luego está el arco en la primera zona y hacia la derecha, donde ya tiene que ver con una actitud natural, compasiva, defensiva de los demás, pero eso lo vamos a ver en otros ejemplos y lo voy a explicar en otro momento. Ahora estamos viendo el tema de la zona media. Acá tenemos guirnalda. Yo ahora no voy a dar las interpretaciones, pero para el próximo video los vamos a tener. Les voy a enseñar solamente los ejemplos. Guirnalda, que es bastante profunda. Guirnalda, que esta no es tan profunda. Ángulo. Miren esta M, todo el ángulo que tiene. Acá tenemos tipo ondulado, parece. Puede haber también algún ángulo. Acá hay guirnalda buclada, acá hizo un lindo bucle. Miren acá dice mi papá. Acá se ve muy bien la guirnalda buclada. Esta es una N. Y acá también abajo. Mirar. Este es el arco, este es buclado, acá vemos cómo hizo el bucle en el medio, pero bueno, tenemos que observar que haya en casi todo el escrito. Aquí tenemos otra M con arco buclado. Acá tenemos ondulado. Ondulado el coligamento, así que todo esto tiene su significación. Acá dice mis manos, esto es serpentina. En vez de hacer la M, hace una raya. Acá lo hizo otra persona, es lógicamente al final. Acá hay una variedad de coligamentos, coligamentos mixtos, hay ángulos. Hay guirnaldas, hay arcos y acá también, acá hay arcos, hay guirnalda y no sé, por acá debe haber también otro ya, eso lo vamos a ver en las clases siguientes. Acá hay un filiforme. Por hoy ya terminamos y en la clase próxima vamos a analizar y dar las interpretaciones de todos los coligamentos que estuvimos viendo los ejemplos. Hasta pronto.